minutos. Fue el 17 de junio, la fecha en que la alcaldesa Marisol Peñalosa asumió la alcaldía de Cuenca tras los sucesos públicamente conocidos que se dieron alrededor de Cristian Zamora, quien perdió sus derechos políticos. Justamente este día lunes se cumplieron 2 meses de ejercicio del cargo por parte de Marisol Peñalosa y vamos el día de hoy a analizar qué es lo que ha sucedido hasta aquí, cómo están las cosas en el municipio de Cuenca con el ingeniero Román Carabajo, concejal de la Revolución Ciudadana. Ingeniero Carabajo, bienvenido. Cabe señalar un hecho que no ha sucedido en el pasado reciente, por lo menos con este medio de comunicación. Intensas gestiones hemos hecho desde el primerísimo día en el que asumió la vicealcaldesa Marisol Peñalosa la alcaldía, así como la gerente de etapa, su alto cargo, y en 2 meses no hemos tenido siquiera una respuesta a la serie de invitaciones que hemos hecho para dialogar con nuestro público. Situación un tanto extraña. Ojalá usted nos pueda comentar en detalle algo de lo que está pasando en el interior del municipio ante la ausencia de estos importantes y protagonistas actores. Bienvenido. Gustavo, ¿cómo le va? Muy buenos días a Radio Antena 1 y a cada uno de los oyentes, a Rosana también que le veía por ahí. Le agradezco siempre la entrevista. Sí, evidentemente se cumplen 2 meses de esta administración. Creo que siempre, digamos, independientemente de la situación que vivió el municipio o la alcaldía, en los cambios de administraciones, si es que no hay, a veces cuando hay estos, cada 4 años uno hace un proceso de inducción o de cambio de administración con al menos unos 3 meses de anticipación para, digamos, con la gente con la que va a ingresar para poder colocar, administrar y hacer los cambios que correspondan. Pero no es lo que ha pasado ahora, digamos, no es un tema que se veía preveyendo. Entonces, asumir inmediatamente la administración. Quiero entender este momento, digamos, sin haber conversado con la señora alcaldesa, asumir, digamos, la administración municipal requiere, digamos, ponerse al tanto de muchos aspectos. Digamos, creo que la administración municipal es bastante amplia, bastante grande, y eso ha implicado, digamos, todos estos cambios, inclusive de evaluación de personal, de evaluación de metas, de indicadores, de ejecución presupuestaria, para que se vayan tomando decisiones que hemos visto cotidianamente que se han ido realizando. Entonces creo que, digamos, tal vez el no estar presente en algunos medios de comunicación se refiere también al tema del tiempo. Créame que el día a veces falta para algunas de las actividades entre obras, entre visitas, entre reuniones, entre atender lo urgente, lo inmediato, lo necesario, el tiempo vuela. Entonces, más bien asumo y creo, quiero creer que a lo mejor por estas cotidianidades a veces uno no está presente en todos los lugares que quisiera, más bien trasladaré en su momento pues sí, esa necesidad de que pero por lo menos una respuesta de cortesía haría falta. Son 2 meses desde nuestra primera invitación. Estimado Gustavo, no le podría responder en realidad por las otras personas, no sé cómo manejen su comunicación, su agenda, quién les esté manejando el tema, digamos, de agenda. En mi caso, ayer, por ejemplo, con ustedes, inmediatamente alguna persona se contacta y yo soy el que decido a veces. Nos referimos básicamente a las 2 principales figuras en el municipio de Cuenca, la señora alcaldesa y por otra parte la señora gerente de la empresa pública más grande de Cuenca, Etapa EP. Hay muchos temas importantes que nos gustaría tratar con ellos. Trasladaré más bien su preocupación, estimado Gustavo, pero como le digo, no soy responsable de la agenda ni del tiempo de estas personas, entonces creo que ahí más bien... Que usted nos cuente un poco del día a día, cómo se vienen dando las cosas. Bueno, este rato básicamente, como ustedes ven, estamos avanzando en el caso de los concejales como corresponde a una agenda legislativa. Nosotros habíamos planteado con la administración de que se vayan cumpliendo varias de las exigencias ciudadanas y propias de la administración, como para temas de seguridad, de desarrollo económico y de otros aspectos. Pero, digamos, entiendo que la administración nueva ahora, hasta que un poco se pongan al tanto, se han retrasado. De hecho, algunas puestas en discusión de algunas ordenanzas, por ejemplo. Entonces, esperamos al menos de que estos siguientes días se vayan resolviendo. Venimos arrastrando algunos temas de ordenanzas en las que no se pueden tratar en sesiones ordinarias y solo hemos sido convocados a extraordinarias.
Finalmente, hoy día vamos a destrabar un tratamiento de una ordenanza sobre biodiversidad. Finalmente se finiquitará ya en términos de sesiones ordinarias y podamos ir trabajando las siguientes semanas los siguientes temas que son necesarios. De la mayoría de concejales hemos pedido en varias ocasiones a la señora alcaldesa y lo irá haciendo. Respecto a la administración, cuéntenos de ese detalle antes de que se nos vaya. ¿Por qué solamente sesiones extraordinarias? Esto tiene una connotación muy clara para comenzar, de que en esas sesiones no se pueden tratar puntos varios, es decir, hay que ceñirse a la agenda. así es, pero esta es una dinámica que se ha venido manejando toda la administración, inclusive del anterior alcalde Cristian Zamora y ahora. O Así sea, es, se ha de vuelto hecho, una costumbre en el municipio. sí, y de hecho eso nos complica porque por lo regular cuando hay una sesión ordinaria usted los convoca mínimo con alrededor de 48 horas de anticipación y eso permite preparar información, permite a los ciudadanos hacer uso de la silla vacía, permite incluir algunos puntos varios que son necesarios, pero cuando son extraordinarias nos ceñimos a los puntos que están establecidos y se convoca con mínimo 24 horas. Eso implica que a veces los cambios de agenda hacen que solo se refiere a esos temas. Entonces eso ha sido una dinámica, prácticamente el 90% han sido sesiones extraordinarias, el 90%, y le estoy refiriendo a más de 120 sesiones que hemos tenido. Es decir, eso ha sido una dinámica de esta administración, lamentablemente. Ahora sería importante, Román, muy buenos días, conocer cuál es la agenda pendiente. Hay algunos temas urgentes que han venido preocupando además a la ciudad. Uno de ellos, esta que tiene relación con la circulación de dos personas, dos hombres en realidad, dos hombres adultos en una motocicleta, considerando que esta es una de las formas en las cuales se cometen delitos casi a diario. Hace pocos días, anteayer, podíamos revisar el audio de un joven que comentaba que fue víctima de él y sus amigos a las 9 de la noche en la Remigio Crespo, luego de salir comiendo unas hamburguesas, que se les acercó precisamente una motocicleta con dos personas armados y procedieron a asaltarlos. A propósito de esta historia que él comentaba, empezaron a surgir una gran cantidad de comentarios de otros jóvenes que expresaban haber vivido exactamente lo mismo. Esto se ha venido retrasando, se ha venido postergando. La EMOVA ha dicho que está cumpliendo, que efectivamente se están haciendo los controles pertinentes, pero realmente lo que podemos ver es que este mecanismo de asalto y de robo y de ataque de alguna manera a locales, a ciudadanos, a ciudadanas persiste. Estimada Rosana, evidentemente ahí todo lo que sume a garantizar la seguridad de los ciudadanos, nosotros hemos estado prestos a poder aprobar. Esta ordenanza, que básicamente ya existe normativa en la ANT de prohibición y que simplemente por temas de seguridad tiene que ser ampliados los mecanismos y las herramientas de control. Es decir, obligatoriamente las entidades de control, la EMOV, la policía, la intendencia tienen que hacer controles recurrentes. No es necesario solo una ordenanza. Digamos, se ha escudado toda la acción en un tema de una ordenanza echando la culpa al gobierno municipal y en realidad no es así. Y te puedo indicar lo siguiente, en las reuniones que ahora ha asumido la administración, la señora alcaldesa, hemos tenido varias reuniones con la gobernación y con la policía, y cuando se revisa la estadística y la información a nivel local, nacional, internacional, eh, tener una ordenanza prohibitiva lo único que hace es simplemente llegar a un tema sancionatorio y no bajan los indicadores de inseguridad, porque la inseguridad se traslada a otros mecanismos, como son, por ejemplo, los carros robados, el robo a pie y otros más. Entonces, de nuevo caemos en el tema de que deben manejarse más controles y todo. Yo les digo a los ciudadanos, si uno está cotidianamente en la ciudad, ¿a cuántos policías o militares, que además estamos en estado de excepción, encontramos en las calles, en los principales puntos rojos, que todo el mundo conocemos y sabemos en dónde hay en la ciudad de Cuenca los puntos rojos? No hay. No hay controles recurrentes, hay esporádicamente. Controles recurrentes referimos a las... a horarios y lugares. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad ya tiene identificado con mapas de calor, con horarios, con tiempos, cuándo son los días en donde hay mayor incidencia en términos de robos, en los barrios que hay más incidencia y toda la información recurrente. Es decir, ¿dónde tienes que atacar? Ahí. Pero eso no se arregla solo con una ordenanza. Nosotros hemos
planteado de que perfecto, avancemos con el tema de la aprobación de la ordenanza, toda normativa que permita ampliar los mecanismos de seguridad, hagámosla. Ahora, Que no haya coincidiendo, excusas. Román, con que una ordenanza por sí sola y en sí misma no es eficiente, al menos ante una situación tan compleja como es la inseguridad que estamos viviendo, porque quizás la pregunta es, ¿por qué este tema no avanza? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se planteó, desde que se propuso? Y ha habido una serie de peros, de observaciones, pero no avanza cuando de alguna manera es una exigencia ciudadana, cuando la expectativa es que mientras más elementos y herramientas existan para que de alguna manera se contribuya a combatir la inseguridad, estén ahí vigentes, presentes, pero quizás la pregunta es ¿por qué no avanza? ¿Qué está pasando al interior del Consejo Cantonal o en la administración municipal para que no se concluya este debate y se pueda ya avanzar en una aprobación? Los temas a tratar en ordenanzas, resoluciones o acuerdos o lo que corresponda le refiere únicamente al alcalde de colocarlos en los puntos del orden del día. Y no los han colocado, así de simple. O sea, es decir, Porque no ha llegado al finalmente, Consejo Cantonal el segundo y definitivo debate. así es. Entonces eso implica que por lo menos ahí uno sabrá, conocerá qué concejal vota a favor o vota en contra de las necesidades de la ciudad. O sea, no han llegado, no los han puesto. Entonces ese es un problema, porque finalmente quienes estamos a favor de que se apruebe esta ordenanza y todos los mecanismos que ayuden a mejorar las condiciones de seguridad, se lo haga. No, más bien, a mí si me ponen mañana, yo apruebo. Sí, porque finalmente es necesario tener todos los mecanismos necesarios y legales, a pesar de que hemos tenido información de que se requiere ampliar los mecanismos de seguridad con la policía y con EMOV, que no solamente se resuelve con una ordenanza, sino se resuelve con otras estrategias y política pública de seguridad, que es lo que no tiene este gobierno. Nosotros hemos dicho, perfecto, hagámoslo. Lamentablemente, como digo, el señor alcalde, o en este caso ya la señora alcaldesa, es la que tiene que poner en el punto del orden del día. La semana pasada mantuvimos un diálogo en esta emisora con el coronel Armando Padilla. Él es el nuevo comandante, está a cargo de la provincia de Cañar, subrogó al comandante saliente aquí en la ciudad de Cuenca y nos dio informaciones sumamente preocupantes, importantes, interesantes. Una de ellas de que en la ciudad de Cuenca se había incrementado el crimen de extorsiones y de amenazas de secuestro, pero paralelamente nos indicaba de que no ha sido posible hasta ahora lograr por parte del gobierno nacional que se instale en la ciudad de Cuenca una unidad especializada, una unidad antisecuestros de UNACE, y que DINASET trabaja en forma muy precaria aquí en la ciudad de Cuenca. Temas como estos, adicionalmente a aquel de la ordenanza de 2 personas en moto, ¿no deberían preocupar en conjunto a todas las autoridades? Una presión que debería generarse particularmente de aquellas dignidades que corresponde a autoridades elegidas por la gente. Estimado Gustavo, como usted sabe, el tema de seguridad es exclusivo del gobierno y por lo tanto tiene que mejorar ahí los mecanismos. Bueno, hay un Consejo de Pero Seguridad de la ciudad de Cuenca que no es exclusivo del gobierno. Pero el Consejo de Seguridad lo que hace son mecanismos de prevención que traslada recursos a la policía para mejorar las condiciones de seguridad y apoyan otros mecanismos como por ejemplo preventivamente en los barrios y en las parroquias. Pero yo respondiéndole lo que usted plantea, evidentemente que vamos a tener problemas en términos de seguridad porque no hay política de gobierno, si no hay plan Fénix, o si alguien puede, por favor, decirnos en dónde está ese plan Fénix que siempre cacarearon diciendo que tuvieron, no lo han hecho. Y sin embargo, vea lo que ha pasado, estimado Gustavo, en los meses, en el 2026. En abril del 2026, 300 privados de la libertad fueron, digamos, trasladados de Imbabura a Cuenca. En mayo del 2026 fueron trasladados 198 internos desde la cárcel del Inca a Cuenca. Y en agosto del 2026 fueron trasladados 50 PPLs. Y todos conocemos, sin ser expertos en seguridad, que cuando hay estos traslados de PPLs, se trasladan también sus familias. Y en algunos casos, no quiero ser, digamos, peyorativo, pero en algunos casos se traslada también con familiares, conocidos, amigos o gente que está también en el ámbito delincuencial con este círculo de personas con las que están. Entonces, por supuesto, si no hay una política adecuada respecto al manejo de las cárceles, últimamente lo que se han dado y se han identificado son estas extorsiones desde las cárceles. ¿Qué tan difícil, nos preguntamos los ciudadanos, es poner
un inhibidor de señal. Cuando vienen los ministros a pasearse en Cuenca, porque no vienen a hacer más, hay inhibidores de señal alrededor de la gobernación. Todos los que estamos trabajando en el centro nos quedamos sin señal. ¿Por qué no pueden hacer eso en la cárcel? O sea, es inadmisible. Pero sí, todos se concentran en que no hay una ordenanza de 2 en Moti, que con eso se va a terminar la delincuencia. Señores, pero si en la cárcel, si trasladan presos, si la gente alrededor del círculo social, digamos, familiares o amistades de todos estos PPL se trasladan a Cuenca, pero por supuesto que va a incrementarse la delincuencia en la ciudad. Bien, quisiera tratar también otros temas. Dentro de menos de un mes, el próximo 16 de septiembre, estaremos conmemorando un año de aquella histórica marcha por el agua de Cuenca, el Quinto Río. Quisiéramos conocer, pues reitero, no es un reclamo a usted, sí es un reclamo a Etapa. No hemos podido conseguir siquiera una audiencia con Inés Luzuriaga Larriba, la gerente de Etapa EP, menos una entrevista sobre la cual nos gustaría tratar y preguntarle, poner sobre el tapete estos temas, el Quinto Río, las políticas medioambientales de Etapa. Conocimos que al inicio de la gestión hubo reuniones de acercamiento con autoridades del gobierno, lo cual está muy bien, pues no se puede pretender hacer acción pública con antagonismos. Tiene que haber un trabajo simbiótico, una sinergia entre las autoridades gubernamentales y las autoridades locales. Pero lo menos que debe hacerse es informar sobre los alcances. Lo que hemos visto en estos temas relacionados con el agua, en la cual luce, por supuesto, la empresa Etapa EP, ha sido primero el cambio de la gerente María Verónica Polo Avilés. Gerente, entendemos, tiene un amplísimo espectro de situaciones que atender y hacerlo de la manera más profesional. Pero entre ellas está uno de los puntos fundamentales para esta ciudad, el medio ambiente, ese equilibrio entre proyectos que quieren generarse en Cuenca, no solamente minería, muchos otros más que entran en conflicto con el agua. María Verónica Polo fue una figura protagonista. Hace un año defendió a Kim Sacocha, defendió a Etapa EP, que entonces sufría duros embates desde el poder. Y está también allí Rigoberto Guerrero, un técnico, un profesional que ha sabido con probidad defender el agua en la ciudad de Cuenca, que el día de ayer nos enteramos incidentalmente y le rogamos más bien que nos confirme, ha sido separado de su cargo, cambiado dentro de Etapa. La pregunta es, ¿ha cambiado la política de Etapa con respecto a la minería? ¿Qué podemos conocer? ¿Qué nos puede comunicar usted sobre este delicadísimo tema, que es uno de los pilares fundamentales que tienen que manejarse con extremo cuidado en esta ciudad, cuando hay denuncias públicas ampliamente conocidas que todos los funcionarios públicos de Etapa del municipio lo saben? Hay 46,000 hectáreas del Cantón Cuenca que están concesionados a proyectos mineros. Estimado Gustavo, creo que la política pública de Etapa no cambia en función de los funcionarios. Eso, créanme, nosotros está establecido así, está en sus estatutos, está en sus programas y proyectos, está en los objetivos, en las etapas de acción que tienen respecto al tema de la gestión ambiental. El tema de que haya cambios en la administración son puestos de confianza de la nueva administración, eso está clarísimo. Y en este caso, Inés Luzuriaga, entiendo que es una funcionaria de carrera de alrededor de 20 años o más de funcionaria, entonces creo que eso permite también la apropiación de un espacio, de Etapa, siempre eso es fundamental también en el que se reconozca a los funcionarios de larga data. Evidentemente ha habido funcionarios que en su momento han estado liderando las actividades, estuvo Verónica, claro, pues ese rato era gerente, tiene que liderarlo, o en su momento en el área ambiental estuvo Rigoberto. De lo que conozco, el funcionario, de hecho, si no estoy mal, lo que está haciendo es asumiendo este rato la parte técnica en tema ambiental dentro de la subgerencia mismo.
Es decir, sigue siendo parte del equipo. En este caso, lo que se ha hecho es un funcionario de carrera, creo que es el señor Juan Guerrero, si no estoy mal, es el que asume este rato la sugerencia. Entonces, en realidad, la política pública no cambia en función de los funcionarios, sigue siendo la misma. Creo que ahí es necesario seguir fortaleciendo el tema del manejo de las cuencas hidrográficas, el manejo de las áreas naturales. Usted le decía, más de 46.000 hectáreas. Etapa está concentrado en el cuidado y la protección de las zonas hídricas, por eso se ha adquirido muchas hectáreas en zonas de protección de páramos, tanto en Machángara como en el Llanuncay, como en el Tomebamba. Creo que eso es importante y más bien es un llamado a los ciudadanos. Yo creo que lo que deberíamos hacer es abrir el espacio para que muchos ciudadanos conozcan eso. Fuera lindísimo de que todos los cuencanos vayan y visiten, pero también la carga, digamos, que genera ese sector no es lo propio, ¿no? Tiene que fortalecerse, por ejemplo, la evaluación del estado de los recursos, el consumo del agua local, las fuentes de contaminación. Creo que eso es fundamental también identificarlas y buscarlas de esos cuellos de botella. Hay que fortalecer los temas de capacitación dirigido a comunidades, entidades educativas, fomentar el manejo del uso adecuado, porque tenemos mucha pérdida de agua en los sistemas de agua potable. Hay que ampliar los sistemas de agua potable. Hay unos nuevos proyectos en la zona de Santana, de Quingeo, creo que son proyectos importantísimos, que a pesar de que no se tiene fuentes de ahí, de agua, se está haciendo tremendos esfuerzos e inversiones para garantizar el agua potable ahí. Hay que ampliar los sistemas de agua potable, debatir la ventaja o no de tener un nuevo proyecto en la cuenca del Llanuncay, como es el proyecto de Soldados, el proyecto hidroeléctrico Soldados, o los proyectos ambientales de generación eléctrica de Pimo en la zona alta de la cuenca del Llanuncay. Es decir, hay mucho debate que se tiene que generalizar, que lamentablemente 4 años no son suficientes, Gustavo. Creo que Cuenca tiene que tener una planificación estratégica por lo menos al 2050, y ahí es importante las críticas, las sugerencias desde los sectores de la comunicación, desde los sectores académicos, para construir una mejor ciudad. Yo creo que eso es fundamental, estimado Gustavo. Más bien agradecerle siempre esas críticas que son constructivas, porque nos permite evaluar desde otros aspectos más ciudadanos las necesidades de la ciudad. Yo al menos estoy convencido en que necesitamos de aquí en 10 años, 20 años, tener una amplitud de recursos, porque finalmente la población crece y somos más consumistas. Es decir, estamos ampliando nuestras fronteras agrícolas, nuestras zonas urbanas, pero estamos quedándonos sin zonas agrícolas. Entonces hay que debatir respecto a lo que queremos. Y en el caso de Etapa, créame, no cambia su política pública respecto al tema del agua, respecto al tema ambiental. Simplemente, seguramente por el momento, ahora cambiarán las cabezas. Y en unos meses más, que haya una nueva administración, después en mayo del 2027, seguramente también habrá cambios en la administración. Ahora sería importante conocer también, Román, si es que el municipio, si es que Etapa van a participar o están organizando algo a propósito de la conmemoración del 16 de septiembre del Quinto Río en defensa de Quimsacocha. Pues todavía hay preocupaciones en relación a las actividades extractivas en esta zona, pese a los anuncios hechos por el gobierno nacional. Hay una gran cantidad de dudas y decisiones todavía pendientes que deberían darse para que Cuenca pueda estar tranquila respecto de la intervención minera en una zona tan sensible como es el páramo de Quimsacocha. ¿Qué se está planificando? ¿Qué se está pensando? Las organizaciones sociales, los colectivos, los ecologistas y muchos espacios de la sociedad civil organizada están ya precisamente pensando en esta conmemoración, pero no solamente para celebrar lo que fue una masiva participación ciudadana, sino precisamente para continuar exigiendo estas acciones todavía pendientes. De acuerdo, estimada Rosanita, sí, de hecho he visto el foro, digamos, algunas organizaciones están organizando, digamos, un recordatorio de este tema. El municipio está haciendo lo propio. Recuerden que el tema del Quinto Río creo que fue algo bastante ciudadano, no fue institucionalizado y no debería ser tratado así. Yo creo que más bien ese aspecto ciudadano fue el que logró concentrar la mayor cantidad de personas ahí. Creo que es necesario este momento que ese recordatorio enseña a los posibles candidatos o a las posibles personas que quieran administrar esta ciudad y esta provincia y este país, sepan que la política respecto a la minería, al menos en Cuenca, es en contra de la minería. Y en eso estamos muchas personas de acuerdo. Esperamos más bien que las personas en sus planes de gobierno, los candidatos, se puedan expresar respecto a eso, porque al menos Cuenca lo que tiene que proteger son los recursos, son los únicos recursos que tenemos con la mayor producción de agua en las zonas de páramos, del Machángara, del Tomebamba y del Llanuncay, porque están interconectados en su columna vertebral.
y esos son los que proveen el agua a Cuenca. O sea, si nosotros permitimos que la minería entre, que exista zonas de explotación ahí, nosotros mismos no estamos garantizando los recursos hídricos para nuestros herederos o nuestra población. Así que más bien, créanme que nosotros seguimos desde el Consejo Cantonal fortaleciendo los temas. De hecho, el día de hoy, mi estimada Rosana, terminamos en hacer las revisiones finales de la ordenanza de biodiversidad y hoy día se aprueba una ordenanza de biodiversidad muy exigente, para garantizar la protección de los páramos, de las zonas de conservación, de las reservas hidrológicas, pero sobre todo para garantizar que los recursos naturales estén al servicio de la ciudadanía. Entonces, claro, quienes estén en contra de eso, creo que la ciudadanía tiene que revisar al menos esa es una política que nosotros, como concejales, como miembros de la Revolución Ciudadana, nosotros hemos estado promoviendo desde diferentes espacios, la defensa del agua, la defensa de los recursos naturales, y lo seguiremos haciendo. Y vamos a aprobar esa ordenanza. Mi voto es a favor con todos los compañeros, porque nosotros lo que tenemos que garantizar es que los recursos sean para los ciudadanos. Bien, antes que se nos termine el tiempo, quisiera también tratar con usted públicamente, como acostumbramos a hacerlo, un tema tabú. Un tema quizá hasta el momento tratado con prudencia, quizá por algunos actores afectados, sobre todo con temor o con ética por parte de algunos medios de comunicación que son los involucrados, pues los medios estamos para defender lo público, no nuestros propios intereses. Un tema que también ha sido tratado con un perfil bajo por la administración municipal, pero que no ha desaparecido, que está latente, que no se ha solucionado. Un perjuicio que llega nada menos que a unos $240,000 que se ha causado a más de 20 medios de comunicación digitales y radiales en la ciudad de Cuenca. Publicidad institucional que se transmitió por órdenes de una agencia publicitaria contratada por el municipio en el 2025, inicios del 2026, que benefició a la institución, que no se ha honrado como deuda hacia los medios de comunicación, afectando a medios y a trabajadores de la prensa. Otro tema que se mantiene latente por 2 meses sin respuestas, tema no tratado, pero no concluido. Hay mucha expectativa sobre el desenlace de esto. Estimado Gustavo, de lo que nosotros habíamos revisado esa información, lamentablemente esa política y ese manejo que había tenido la administración y su equipo respecto a estos temas, hacerlos a través de una agencia con gente un poco, digamos, dudosa, una señora y que todo el mundo la conoce, de apellido Flores, creo que es la persona que había estado a cargo de esta agencia, del círculo cercano de asesores y de amigos, habían elaborado esto. Creo que la administración lo que ha hecho es dar por terminado y suspendido varios de procesos, casi por $600,000 apenas ingresó en términos de comunicación, y de lo que entiendo es que van a lanzar algunos procesos directamente con los medios de comunicación locales para evitar esto. Respecto a esos rubros no pagados y ejecutados por los medios de comunicación, lo que se ha solicitado, al menos nosotros como concejales hemos remitido ya a Contraloría, y entiendo que la administración haya remitido ya a Fiscalía para que se tomen los correctivos necesarios, porque lamentablemente la administración, digamos, no puede pagar sobre recursos ya cancelados. Es decir, la administración anterior entiendo que ya había pagado esos rubros, y en este caso el proveedor es el que no había cubierto hacia esos medios de comunicación. Eso es lo que nos pasaron en un informe respectivo. Entonces, lamentablemente esas son las malas prácticas que han tenido en la administración, y sobre todo hay que evitarlas nosotros. Y como administradores de la ciudad, lo que corresponde es a las entidades de control y de sanción que se tomen los correctivos necesarios. Claro, es un tema realmente institucional. Este también no es solamente un tema de la agencia, y hay mecanismos que lo público debería utilizarlos como auditorías. Hay acciones que usted dice se han pedido ya a Contraloría, de la cual aún no se tiene evidencias públicas. Un tema que tiene que ser resuelto. Pues se ve, y por supuesto con satisfacción, que el municipio genera fondos para emprendedores, pero mientras tanto se afecta, y de una manera burda, a más de una veintena de trabajadores de la prensa, que usted los conoce muy bien y sabe a qué les me refiero.
Así es, estimado Gustavo. De hecho, justamente por eso, porque la gente también vive de su trabajo. Esto no es un trabajo gratis. La gente hay que ser responsables con este tema. Lo que nosotros hemos hecho es que las entidades de control puedan entrar y puedan revisar. Ahora, claro, la Contraloría, en función de sus tiempos, es el que tiene que hacer. No es un tema Claro. inmediato, Y porque hay está muchos de procesos por que están ahí medio pendientes. la CERCOP, que supuestamente es una entidad del Estado sumamente estricta en cuanto a cómo se manejan estos temas, plagada de evidencias sobre lo que ha sucedido en el municipio de Cuenca. Sí, el cambio, el CERCOP es responsable del ejercicio de control desde el inicio del proceso hasta la adjudicación. Entre ellos pueden hacer una suspensión También o en la monitoreo. terminación de estos procesos que tienen que estar plenamente justificados. Claro, claro, pero digamos ya en el proceso de la ejecución del pago, no pago de los proveedores y todo por el estilo internamente, eso digamos ya tiene que, con la evidencia que se tiene, digamos, se ha remitido a las entidades de control, en este caso a la Contraloría. Y en el caso en el que no se cumpliera en término debido, eso hay que mandar a Fiscalía, porque evidentemente hay un mal manejo de los recursos públicos. Entonces, en realidad se está siguiendo los procesos correspondientes. No puedo ampliar mucho respecto a este tema, porque es un tema que finalmente lo manejan desde la administración específica. Nuestro rol como concejales, yo personalmente he mandado ya, esto no ahora, desde hace 2 años, porque no es solo de ahora. Nosotros veníamos monitoreando y fiscalizando varios de estos procesos en temas de eventos públicos, en temas de comunicación y en uso de los recursos de varias empresas públicas. Entonces, en realidad, por eso es que no teníamos la simpatía de la administración en ese momento, pero veníamos haciendo el proceso de fiscalización correspondiente. Bien. Ojalá sean temas que se resuelvan y que puedan ser tratados también, no como temas tabú, abiertamente, pues afectan, reiteramos, a un importante colectivo. Gracias, ingeniero Carabajo, por su presencia. Muchas gracias, Gustavo y Rosanita. Un saludo cordial, un lindo día. Declaraciones del ingeniero Román Carabajo, concejal del Cantón Cuenca por la Revolución Ciudadana. Él preside la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo. Son